Bien, amigos, aquí de nuevo con ustedes, este servidor Damaso Jiménez, @Damaso Jiménez, a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, y por supuesto también nos pueden conseguir en el Facebook, ya con ustedes para nuestro episodio nuevo, aquí en Visión Democracia TV, y también con nuestro canal, nuestro canal Damaso Jiménez, desde USA. En esta oportunidad vamos a tener bastante material muy bueno, porque, bueno, se trata de un amigo, un luchador incansable con respecto pues a las denuncias que se vienen haciendo, no solamente con respecto al crimen organizado, sino también con todo lo que tiene que ver con la corrupción y la situación justamente que ha generado esta situación de crisis en Venezuela y cómo solucionarlo, evidentemente. No se trata nada más y nada menos de Julio Montoya, @Julio Montoya, ¿no? A través de su cuenta en Twitter, creo que también en Instagram la tiene por allí, o Julio C. Montoya, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Julio? Bueno, un abrazo. Primero, Damaso, un gran abrazo y bueno, dispuesto a que podamos hablar hoy en momentos tan complicados, el tema Apure, el tema de la corrupción generalizada, el tema del BOD, el fondo de pensiones. Esto es un desastre en líneas generales desde el punto de vista social y político. Bueno, justamente vamos a comenzar hablando del tema de la FARC en Apure. Y a ver, a mí me parece prácticamente, no solamente, la narrativa es una burla. ¿Ah? Por ejemplo, estamos escuchando a Padrino decir que están defendiendo la soberanía cuando todo el mundo sabe que la FARC está dentro de Venezuela y además protegida por Miraflores. Me parece una burla por parte de Jorge Rodríguez señalar que el tema de la guerrilla se ha desplazado. Es un tema de Colombia que quiere que explote en Venezuela, cuando todo el mundo sabe que hay un conflicto entre una FARC colombiana y una FARC venezolana, prácticamente. No sé cómo lo estás viendo tú. Bueno, el tema es muy complejo, pero yo lo resumo en aquel dicho criollo con el que tú y yo crecimos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. A mí me tocó, por razones de la vida y de la casualidad, ser diputado por el estado Apure, dado que yo encabezaba la lista del Parlamento latinoamericano, y un día Diosdado Cabello se levantó de mal humor de su casa y dijo: no, esas elecciones no van directas, y no había espacio donde ir ya. Y bueno, yo decidí, y previa conversación con la sociedad civil de Apure, ir a Apure e intentar salir por allá donde nadie salía. Y me tocó recorrer ese estado. Yo te puedo asegurar que la FARC en ese momento todavía no habían entrado en proceso de negociación. La FARC controlaba cerca del río Capanaparo, en el municipio donde está Chagua. La FARC controlaban y estaban presentes, tenían logística, recibían logística también en el Orza y en todo el Alto Apure. Diferencié la zona del Capanaparo porque está más hacia Puerto Páez, frontera con el Meta, Puerto Carreño, incluso el estado Bolívar y Amazonas. Y en el Alto Apure, que lo compone el Orza y el municipio Páez, donde está Guadualito, La Victoria, el Amparo y el Nula, porque el Nula es frontera ya con el Táchira. En el caso del Táchira con el Nula es el ELN. Y todo el mundo pagaba vacunas, todo el mundo vivía en zozobra. A mí me tocó una situación muy difícil en lo personal en esos tiempos. E incluso en el Alto Apure opera otra guerrilla, que es la única guerrilla del mundo que no es para tumbar gobierno, sino para defender lo que es el FBL, la Fuerza Bolivariana de Liberación, que está compuesta por actuales diputados de la Asamblea Nacional ilegítima que hoy hay en Venezuela. Entonces, eso es un tema demasiado complejo. Había permiso hace pocos días, antes de estos eventos, incluso hubo un video viral donde un comandante de la FARC fue encontrado en territorio venezolano y él decía: pero hablen con sus generales, hablen con Maduro, si nosotros tenemos permiso para estar aquí. Todo este tema hoy se torna más complejo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Julio? Le explotó esta bomba en la cara a Maduro, que ya se hizo incontrolable la situación de la FARC, o el tema del narcotráfico ya no se puede ocultar. Voy a hablar en términos de no calificar a la dictadura de ninguna cosa. Solo voy a hablar de
del término de relacionarse con la delincuencia y con estos tipos. Tarde o temprano termina explotándote en los ojos. Es un control, es una pelea por el control del Frente 10 y de esa parte del secretariado de la nueva Marquetalia, como lo llaman, de los factores disidentes, y un sector que controla Santrí y otra que evidentemente opera de territorio venezolano. Eso lo sabe todo el mundo. Tú vas a Chaguas, que está más adentro de Apure, ni siquiera está en el Alto Apure. Para llegar a Chaguas hay que pasar por Apurito, el Mantecal, la Estacada, el Orza, hasta llegar a Río Arauca. Es lejos, cientos de kilómetros. Ahí todavía opera la FARC. Y todo el mundo sabe lo comprometido que está es ese Alto Apure con el funcionamiento de Santrí y esa disidencia de la FARC. Bueno, aparentemente hay problemas. Entre ellos hay dos declaraciones distintas públicas de la FARC-EP que como te digo, no lo logro calificarlas con precisión, porque la FARC-EP fue la guerrilla que negoció con Santos. Esto es una nueva conformación que está entre la delincuencia, entre factores políticos, y evidentemente aquí ocurrió algo muy extraño. Las declaraciones de los sobrevivientes y de los que hoy huyen son lapidarias. Hay una persona que dice: a mi papá, a mi mamá y a mi hermano lo sacaron de La Victoria y apareció en otro pueblo muerto. Eso es similar a lo que ocurrió en el Amparo. Por eso es que yo me he dirigido directamente al fiscal William Sales. He dicho, mi relación y mi calificación sobre tu fiscalía en este momento no importa. Pero es que Tare trabajó los derechos humanos y yo le escuché declaraciones a Tare sobre el tema del Amparo diciendo que había que buscar una investigación imparcial, internacional, para esclarecer los hechos. Bueno, y yo le pido lo mismo, porque los familiares de los muertos dicen que fueron sacados desde La Victoria y aparecieron en El Real, que es un pueblo que está a kilómetros de La Victoria, y un día después. Los testimonios de los negocios saqueados en Apure, hay mucho negocio pequeño, porque las distancias son tan grandes, damas, que en cada pueblito hay algunos negocios, porque en esos pueblitos vienen los que están en las fincas e incluso en pueblos sobre solo se va en agua y se tardan hasta 6, 7 horas, llegan al pueblito, buscan su suministro y se va. Hay que conocer el llano. El llano es una cosa distinta. El llano son pueblos pequeños, por lo general, donde se agarran suministro y se internan semanas y meses, incluso en invierno meses, porque el llano se inunda. Esa realidad, esos negocios fueron saqueados y la gente dice que fueron soldados de nuestro ejército. Evidentemente estamos en una situación muy compleja. Hay más de 4.000 personas. Esto es primera vez que pasa. 4.000 personas que se fueron de toda la parroquia Urdaneta, que se desplazaron a Arauquita y Arauca. Para que quienes nos escuchan sepan, La Victoria, el Amparo, el 33, los divide de Colombia un río, 100 metros, que es el río Arauca. Al frente de estos pueblos está la capital del departamento del Arauca colombiano, que es Arauca, Arauquita, entre otros. Y la gente lo que hace es pasar el río. Bueno, si han pasado el río, más de 4.000 personas, y se llevan cocinas, se llevan lavadoras, se llevan televisores, sus motos, porque se las están robando, destruyendo, etcétera. Entonces, esta parte civil es una parte que no tiene nada que ver con este conflicto. Un conflicto que tiene hoy el gobierno venezolano o el régimen venezolano con sus aliados, que ellos han dicho que son sus aliados. El pez muere por la boca, esto no es un invento mío. Tanto la FARC, Santrí, que ha aparecido en Caracas, que ha aparecido en fotografía con dirigentes del régimen, ellos han dicho que sus aliados son el gobierno de Maduro, y Maduro ha dicho su respeto, solidaridad y acompañamiento ideológico a ellos. O sea, eso no es invento de nadie. Entonces, hoy hay un conflicto entre las partes. Todo se supone que es por el negocio, porque ¿qué otra cosa puede haber ahí? Ahí hay negocio. Recordemos que Apure tiene más de 500 pistas de aterrizaje clandestinas en cientos de
hectáreas de ese territorio que se suponen están usadas por el cartel de Sinaloa en ese tránsito que va desde Colombia hasta México pasando por Guatemala. Es decir, que ya se quedó corto aquella aseveración de Chávez donde señalaba que Venezuela no limitaba con Colombia por el oeste, sino con la FARC, porque ya prácticamente Venezuela o todo ese sector que va del Zulia, Táchira, Apure, todo ese corredor es prácticamente de la FARC. Ya la FARC es territorio venezolano desde hace mucho tiempo, porque fíjate, hasta te acuerdas de aquel gobernador Aguilarte, ¿no? Eso ha cobrado una gran cantidad de vidas y eso es un tema que se ha mantenido oculto. Se le ha echado toda la tierra posible, pero bueno, está putrefacta la situación con respecto al narcotráfico y es como tú dices, a la salida del tráfico de drogas de allí hacia, en todo caso, pues a Centroamérica, para después el posterior ingreso a los Estados Unidos. Todo eso tiene nombre. Por ejemplo, si tú me dices en la región del Guasare, municipio Mara del Zulia, hasta parte de Carretal y Castillete, eso es el ELN. Ahí está. Si tú te vas hacia el sur del lago, al municipio Semprún, incluso Machiques y la villa ahora, que antes no llegaban a la villa, allá hay un frente de la disidencia de la FARC. Si tú te vas hacia la zona del Táchira, en la zona norte Santander, cerca del Piñal o del Nula apureño, ahí opera el ELN. Y desde Guadualito hasta Puerto Carreño, que son cientos de kilómetros digamos, Río Arauca, Río Orinoco, lo controla la disidencia de la FARC. Y eso es a mí lo que me preocupa es que en esta relación con el régimen Maduro de ser aliviadero, vamos a ver lo político, no voy a ver lo criminal, que también estoy seguro que hay aliados criminales, es decir, en negocios de narcotráfico, de tráfico de oro, etcétera. Pero vamos a verlo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, la solidaridad del régimen de Maduro a la guerrilla colombiana, que es una solidaridad teóricamente ideológica, que a mí ese tema no me gusta mucho porque yo creo que ideológicamente el régimen de Maduro es una estafa. No creo ni que sean de izquierda, ni que sean socialistas, ni nada de eso. Yo creo que ellos agarraron las banderas nobles de muchas teorías políticas de cambio y se las adaptaron como lo hizo Hitler con el Partido Nacional Socialista. Bueno, cada dictador y cada régimen necesita ponerse un apellido. Pero entonces, esa alianza política ha llevado a que la FARC cada vez ocupe más terreno. La FARC o las disidencias de la FARC, que yo esto no lo identifico hoy muy bien qué es y qué no es, ha llegado incluso a Cunaviche, que está ya cerca de Viruaca, digamos, ya está cerca de San Fernando, de Apure. Controla espacios y barrios en Guadualito, que es la capital del municipio Páez. Controla espacios en la zona montañosa de la Uribante Caparo, donde iba a haber la ampliación de la represa, que se robaron más de 4.000 millones de dólares en contratos ahí, este régimen. Pero desde la zona del Uribante Caparo hasta allá Puerto Carreño o Puerto Páez, que es Venezuela, en esa frontera Amazonas, Bolívar, Colombia, Apure, en ese punto Puerto Páez, hasta ahí controla la guerrilla. Y eso es una verdad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se partieron en dos y el gobierno tomó posición a favor de una de las partes. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias, una guerra donde los afectados son la población civil y los muertos, todos hasta ahora son. Te doy una primicia, vamos, y voy a estar en posibilidades de aclarar en los próximos horas. Hay soldados muertos, y hasta este momento no han dicho los nombres. Ya yo me comuniqué con familiares de esos soldados muertos que tienen mucho miedo, tienen terror hasta de decir, fíjate a dónde ha llegado esto, Damaso, que tienen terror en decir el nombre de su hijo muerto, por temor a represalia. Y yo voy a decir en las próximas horas los soldados muertos y en las características que murieron. Eso quiere decir que el miedo pues ya está sembrado inclusive hasta en hasta el seno del ejército. Pero también preocupa algo, fíjate, esta situación
que a todas luces tú la has descrito muy bien desde el punto de vista de lo que está pasando en Venezuela, ya ha sobrepasado las fronteras. Y la preocupación de otros gobiernos, como por ejemplo en Estados Unidos, por hablarte del mismo hemisferio, aunque en la Unión Europea también hay cierta preocupación por la penetración de estos dineros del narcotráfico en la banca europea. También la situación que pretende acabar, la gente dice, bueno, pero es que Venezuela es un país que está pasando una grave crisis, pero el tema de la maldad siempre está presente. Fíjate, por ejemplo, que tú siempre has hecho investigaciones al respecto, ¿no? Desde hace muchos años, desde el 2010 prácticamente, son 11 años, pero Maduro ha dado más de 10.000 pasaportes, no solamente a terroristas del Hezbollah, Irán y Siria, sino también a esta guerrilla colombiana que prácticamente poco a poco se está tratando de meterse en los Estados Unidos, y los Estados Unidos está al tanto de esta situación y está preocupado por todo este tema de la manera como prácticamente ya los convierten en ciudadanos venezolanos, les dan documentación, buscan la manera de tener un visado y comienzan a penetrar los Estados Unidos. ¿Tienes información de cómo esta situación se está manejando? ¿Qué dice la OEA? ¿Qué dicen algunos entes internacionales de parlamentarios donde tú te encuentras? Bueno, Damaso, yo tengo una apreciación sobre eso, Damaso, de la siguiente manera. Venezuela, si tú te pones a ver la cantidad de venezolanos que tienen pasaporte diplomático, que han sido detenidos y son de origen árabe, estamos hablando más de 323 personas que han sido detenidos en el exterior con pasaporte venezolano. Si tú te pones a ver, en el caso, ¿te acuerdas cuando descubrimos los 4.200 millones de dólares en el Banco de Andorra? Bueno, el 30% de los venezolanos que tenían cuentas en ese banco tenían pasaporte diplomático. Algo está pasando con el pasaporte diplomático venezolano. Y hasta el día de hoy yo no he visto una investigación interna, por decir así, de que parta de los mismos organismos del régimen, que me diga a mí quién le dio el pasaporte diplomático a estos miembros de la comunidad árabe, por decirte alguno, o quién le dio estos pasaportes a ex policías, a ex ministros, a gente para abrir cuentas en el exterior. Inclusive con nombre falso, no con su nombre original árabe, sino con nombre falso en el caso de los... No, es que hay una particularidad, que la comunidad árabe en Venezuela, cuando llega a Venezuela, se cambian los nombres. O sea, se pone nombre venezolano, por eso vemos nombre Miguel, Luis, etcétera. Tal, no voy a decir nombre para no comprometer, pero un nombre en español y el apellido en árabe. Eso es normal verlo en Venezuela. Se sustituyen los nombres. Pero yo creo que eso, incluso ahora, con la nueva decisión del gobierno de enviar la prórroga por correo a tu casa, vivas donde vivas, va a generar una nueva ola de utilización del pasaporte venezolano para el delito internacional. Bueno, si se lo dieron a Alex Saab, si le dieron a Alex Saab esa nominación, ¿no?, de diplomático, imagínate cuántos entes de la FARC y el ELN, enemigos de los Estados Unidos, pues ya deben haber estado utilizando el pasaporte para ingresar a estos países. Bueno, evidentemente yo te puedo decir y asegurar que estadísticamente cada vez es más frecuente encontrar un ciudadano de cualquier país del mundo con pasaporte diplomático venezolano. Por lo menos esa fue la frecuencia que se encontró en los últimos 10 años. Y esa situación evidentemente tiene que estar ocurriendo en la Cancillería. Alguien en la Cancillería o tiene ese negocio o tiene una orden política de hacerlo. Y es lo que hay que dirimir. Y como a mí no me gusta especular, yo le digo siempre, le doy la oportunidad a los señalados, hermano, abran una investigación y explíquenos al mundo y a nosotros por qué unos tipos que abrieron unas cuentas en el Banco de Andorra tenían
pasaporte diplomático? ¿Por qué casi 300 personas de origen árabe en Europa han sido detenidos con pasaporte diplomático? Que nos expliquen por qué cada vez más ha habido un grupo de colombianos que no los puedo ubicar si son guerrillas, no son guerrillas, qué es lo que son, pero son hermanos colombianos, tienen pasaporte diplomático. ¿Cuál es la situación? Y es lo que no ha podido aclarar todavía el presidente. ¿Estarías alertando, Julio, entonces a la Unión Europea y a los Estados Unidos con respecto al pasaporte diplomático venezolano o a los portadores? Creo que no lo tengo que alertar, Damaso, porque creo que, y sé además que eso está en proceso de investigación y revisión de hace tiempo. Es decir, cualquier ciudadano venezolano en este momento, creo que le va mejor sacando el pasaporte personal ciudadano que el diplomático, porque una vez que sacan el diplomático le van a meter una revisión impresionante porque han detectado que el pasaporte diplomático está usándose para actividades criminales. Bueno, y también el pasaporte normal está siendo utilizado para negocios, o sea, no es, inclusive en otras embajadas, en otros países, los vienen, no es un secreto que lo están vendiendo. Y claro. Es más fácil conseguirlo en Damasco o en el Medio Oriente que en San Cristóbal o en Maracaibo. No, en Damasco es más fácil, en Damasco casi es express. en la tarde te lo están entregando. Mira, sí. el tema de Alex Saab, mira, como todos sabemos, pues el empresario colombiano que mutó a diplomático, importante diplomático del gobierno de Maduro, fue detenido en junio del 2020 en Cabo Verde, una operación conjunta de Interpol y los Estados Unidos, pues buscando detener a este testaferro. Están buscando, por supuesto, la posibilidad de extraditarlo por la información que debe tener. El pasado 17 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó ya su extradición a los Estados Unidos, pero todavía sigue la telenovela. El gobierno venezolano está tratando de impedir como de lugar que esto ocurra. Por ejemplo, el abogado Femi Falana, que dirige la defensa del presunto testaferro Nicolás Maduro ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de todos los estados del África Occidental, con sede en Abuya, en Nigeria, solicitó que se prohíba viajar a países del bloque al presidente caboverdiano Jorge Carlos Fonseca y a su primer ministro Ulises Correa de Silva y su familia, porque está convirtiendo toda esta situación en un tema de política internacional. ¿Cómo estás viendo tú esto? Bueno, la verdad era que la novela de Alex Saab parte de una mentira gigantesca. Y quiera decirlo Nicolás Maduro, con el cual compartí acción parlamentaria, incluso fuimos miembros del grupo de Boston, y uno no puede negar la historia, vamos, eso lo hace uno serio. Nicolás y yo pudimos hablar muchas veces cuando era el jefe de la fracción de Quinta República y yo estaba en la bancada del MAS. Sin duda alguna esto parte de una mentira. Alex Saab nunca fue diplomático. Eso fue un cuento que inventaron en el camino. Sí, la pregunta es si Alex Saab es diplomático, ¿a qué departamento estaba adscrito? ¿En qué parte de la Cancillería estaba adscrito? Alex Saab fue un hombre de negocios que inició haciendo negocios en Venezuela y terminó haciendo trampas y hechos de corrupción impresionantes. Alex Saab llegó a controlar el negocio de las cajas de CLAP, pero la gente habla poco. Un kilo de arroz de CLAP, Damaso, llegaba a costar $5. Un paquete de caraota lo llegaba a comprar casi a vender y el Estado lo pagaba casi en $4.50. ¿No? Es bueno que sepamos que el sobreprecio de esas cajas de CLAP era superior al 200%, pero cuando la multiplica por 300,000, por 1.000.000 de cajas, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una cifra millonaria. Luego, al ver ese negocio redondo, empezó a saltar a otros estamentos y empezó a entrar en el negocio del petróleo. Y luego, cuando empezaron las restricciones en materia económica producto de las sanciones, que no vamos a hablar de acuerdo o desacuerdo con eso, él empezó a convertirse en un broker del gobierno. Es decir, a buscar negocio, a buscar dinero, a llevar dólares, de hecho, a llevar oro. De hecho, cuando los detienen en Cabo Verde, él va con oro, no va con dólares, sino que va con oro, porque es lo que él hacía. Y esa actividad ilícita viene complicándose porque una vez
que todo este negocio se descubre, abren una investigación. Es bueno que lo sepa, porque este cuento la Fiscalía venezolana hace una investigación, incluso hace un allanamiento en la oficina del señor Saab, pero por obra y gracia, ¡pum!, desapareció la investigación, no se supo qué más pasó. Obvio, compró a los fiscales. Luego se abre una investigación en la Comisión de Contraloría y ¡pum!, todo el mundo sabe, es el caso de los alacranes. Dio el dinero en Rumanía. Yo tengo hasta los pasajes de avión que se lo dieron a cada uno de ellos. Y no, prácticamente se convirtieron en la fracción parlamentaria de Alex Saab. De Alex Saab, y le dieron el dinero en Rumanía. Todo el mundo sabe cómo fue eso. De hecho, a quien está aquí, a mí, me llegaron a ofrecerme recursos para no seguir diciendo lo que yo estaba diciendo. O sea, te estaban comprando tu silencio. Por supuesto, como lo ha intentado en mi vida ya. ¿Cuánto estaban dando por tu silencio? Ofrecían dinero, damas. Pues tú sabes que eso no llega así, eso no es así, pero son cientos de miles, ¿no? Y es obvio que esa operación, yo lo que estoy esperando que alguien me diga algo, después que yo diga estas cosas, para yo sacar lo que tengo, ¿ves? Porque ya yo perdí este pelo no de gratis. Yo llegué al Parlamento con pelo y hoy no tengo, ¿eh? Y me ha tocado enfrentar al cartel de la Guajira, a Wally Maclé, a la Iberoamericana, los casos de corrupción. Y hoy estoy en un huracán en el caso de la finanza, en el caso del DOD. El tema del lavado de dinero en el régimen de Maduro te ha quitado el pelo. Por ejemplo, en el caso del Banco Occidental de Descuento, que quisiera ver si puedes darnos un poco de los detalles que tiene guardado con respecto a este caso, ¿no? Antes de que finalice el programa. Primero que yo sé que ya estamos terminando y te reitero las gracias. 16,000 familias venezolanas fueron captadas por los gerentes del BOD en las sucursales de Venezuela y le dijeron, metan su dinero en los bancos propiedades de este grupo financiero, del grupo financiero BOD, que es propiedad del señor Víctor Vargas y propiedad del señor Luis Enrique Borbón, uno de los Borbones de la monarquía española, el príncipe además, y metan su dinero ahí que le vamos a hacer rendir al tanto porcentaje, la famosa pirámide. Y dijeron, bueno, aquí tienes el Banco Orinoco de Curazao, que ya descubrí que el Banco Orinoco Curazao, el BOD, Banco Venezolano, tiene parte de la propiedad de ese banco, además de Víctor Vargas. Haga y se da el vuelo. El Alban en Panamá, el Ban América en República Dominicana, el Boy Bank en Antigua y Barbuda. Bueno, el Banco Orinoco, el Banco Central de Curazao y San Martín, que es un banco para las mismas dos islas, lo declara en quiebra y la motivación es lavado de dinero, utilización de depositantes con prestigio cuestionable, falsificación de documentos de los avales del banco. No lo digo yo, lo dice el documento. En el Alban, Panamá, intervención. ¿Por qué? Por falsificación de documentos, por lavado de dinero, se repite el mismo dicho. Y el caso de Antigua y Bermuda es el más extraño de todo. El banco sigue abierto, pero tú vas como usuario al banco y le dices, vengo a retirar mi dinero, no lo puedes retirar. Lo cual es una complicidad clara entre el primer ministro de Antigua y Bermuda, quien está en el negocio, con un banco, porque si yo tengo un dinero en un banco y lo quiero retirar mañana, no me lo da. Es la situación que eso indica, Julio, la cantidad de amigos que tiene el delito, ¿no? Y el delito fácil, ¿no? Donde todo se consigue y la complicidad de estos gobiernos a pesar del daño que se le causa a la ciudadanía, ¿no? Y es la pregunta ya para finalizar que te quiero dejar porque, bueno, mira, ¿quién protege a los ciudadanos? ¿No? Hay gente como tú de repente, pero fíjate, la gente se puede preguntar, y he recibido esta pregunta muchísimo en estos días, ¿y qué le pasa a la oposición? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué es lo que está pasando? Muchos dicen, bueno, ¿será que estos negocios también los alcanzan a ellos? Bueno, yo creo que la oposición en Venezuela tiene la primera limitante, es que no puede usar las instituciones. Por ejemplo, bueno, sí, no tiene espacio, pero por lo menos puede. Yo coincido contigo, yo he hecho ese reclamo, Damaso. Yo digo que
La oposición venezolana debe hacerse parte de las causas de un pueblo que sufre. Por ejemplo, los jubilados y pensionados petroleros que le robaron el fondo de pensión, 7.000 millones de dólares que se robaron, no solo Yarimendi, todos los presidentes de PDVSA, y no siente solidaridad y acompañamiento de la clase política. Las 16.000 familias del BOD no sienten el apoyo colectivo de la oposición a este tipo. Yo no sé si es que para hablar como abogado del diablo, no sé si es que se privilegia la agenda política y no la agenda social. Yo creo que ambas agendas deben ser atendidas, además del grave problema institucional que tenemos. ¿No sería bueno que la gente sepa, así como se hacen denuncias y se hacen listas y se hacen los sancionados del lado del oficialismo, que también salgan ya esas listas de los entes que son más allá de los alacranes, los que todavía siguen siendo miembros de partidos políticos que de bueno, yo creo, Damaso, están recibiendo su bono del criminal. Hay un riego por aspersores, riego por tubería, riego por ganar. Bueno, ahorita estamos en un riego por goteo. Ya hemos visto que van cayendo gotas y es lo que yo le he dicho a varios. Yo le envié un mensaje al presidente Guaidó, le dije, hermano, la corrupción no se mete debajo de la alfombra. ¿La corrupción está matando al interinato? No, yo lo que creo es que la falta de transparencia genera dudas sobre el manejo ético. Yo, por ejemplo, he investigado algunas denuncias que han hecho sobre la oposición y me he encontrado que no es verdad, que es una manipulación, etcétera. Pero eso no lo tengo que hacer yo. Yo les he dicho a ellos que cuando aparezca un cargo de corrupción, nombren una comisión independiente. Ahí se pierde todo. No, en la comisión. Que sea independiente y tenga credibilidad, porque si el gobierno de Guaidó se investiga a sí mismo, no va a haber credibilidad. Entonces, de alguna manera hay que abrir esa transparencia. Entonces, yo creo hoy que así como una vez le dije a Chávez cuando le llevé los primeros hechos de corrupción y él mismo me dijo a mí, no puedo hacer eso porque después dicen que mi gobierno es corrupto, y le dije yo, si usted no ataca esto ya le va a explotar en el rostro. Bueno, le explotó no a él, le explotó al pueblo venezolano 300.000 millones de dólares. La corrupción no se mete debajo de la alfombra, tiene que atacarse rápido, es como el cáncer, hay que atacarlo antes que haga metástasis. Así de sencillo. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos en el programa de este episodio de Desde USA a través de Visión Democracia TV, que lo van a poder ver próximamente allí y también, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, Damaso Jiménez. Julio, por cierto, próximamente vas a estar en los Estados Unidos, ¿no? Sí, voy a tener una gira bien importante para el país, para la lucha contra el lavado de dinero. Voy a hacer varias denuncias y reuniones con el FBI, con parlamentarios, con fiscales federales sobre delitos de lavado de dinero que ocurrieron algunos de ellos en territorio norteamericano. Eso quiere decir que va a ser en Washington, donde vas a estar. Sí, Washington, el distrito. Tú sabes que la fiscalía que más atiende el tema financiero es el distrito de Nueva York. Buenísimo, vamos a estar pendientes. Julio, @Julio Montoya, ¿no? Ya no es Julio C. Montoya, @Julio Montoya, todo pegado. @Julio Montoya en Twitter, porque el mío está hackeado y no me lo he podido resolver Twitter. Y tuve que iniciar un nuevo Twitter, por eso que le pido que me sigan @Julio Montoya, y mi cuenta en Instagram sigue siendo Julio C. Montoya. ¿Y tu programa a través de YouTube o creo que lo tienes en Instagram? La tengo en todas las redes, se llama Conversando en las Noches, lo hago a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Sí, tipo locutor de medianoche de la época de los 70. Bueno, Damaso, porque tengo que informarte que me acabo de graduar de periodista en la Católica. Pues qué bueno, te felicito. A pesar de todas las actividades, siempre tuviste como meta terminar de la carrera. De hacer otra carrera más, y el periodismo me interesa mucho. Chomsky, la manipulación mediática. Está bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestro también operador en el día de hoy a través de Visión Democracia TV. A ustedes, amigos, como siempre, por su sintonía, por seguirnos, por darle, por suscribirse a nuestros canales, ¿no? Y por mantenerse siempre con respecto al tema de Venezuela y de lo que le importa a los venezolanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos, aquí a través del programa desde USA. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Abrazo. Nos vemos, hermano. Igualmente.